Buenas tardes, somos el equipo que va a realizar el experimento sobre cómo conectar un circuito tipo serie y paralelo. En este video explicaremos la diferencia entre conectar LEDs en serie y en paralelo, aplicando la ley de Ohm, para calcular las resistencias limitadoras. Comencemos. Primero definamos conceptos clave. La diferencia de potencial o voltaje es la energía por unidad de carga entre dos puntos. La ley de Ohm nos dice que donde es voltaje en voltios es corriente en amperios y la resistencia en ohmios. La fórmula de la diferencia potencial es la siguiente. Voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia eléctrica. En pocas palabras, es la cantidad de energía que se necesita para mover una carga eléctrica desde un punto hasta otro. Si hay una diferencia de potencial entre dos puntos, eso significa que una fuerza eléctrica puede hacer que los dos electrones se muevan generando corriente. Imaginemos un ejemplo hipotético. La altura del agua es como la diferencia de potencial. El agua que fluye es como la corriente eléctrica. Cuanto mayor es la altura, más fuerza tiene el agua al caer. Lo mismo pasa con el voltaje. Cuanto mayor es el voltaje, más energía tiene para mover las cargas. En resumen, ¿qué es energía por unidad de carga? ¿Qué provoca movimiento de cargas eléctricas? Nombre técnico, diferencia de potencial o voltaje. ¿Para qué sirve? Para que fluya corriente en un circuito. En un circuito en serie, la corriente es la misma en todos los componentes y las tensiones se suman. En un circuito en paralelo, la tensión en cada rama es la misma y la corriente se suman. Usaremos estos principios para calcular las resistencias que protegen a los LEDs. En un circuito en serie, los componentes están conectados uno tras otro, por lo que la corriente es la misma en todos. En un circuito en paralelo, los componentes están conectados en ramas separadas, por lo que el voltaje es el mismo en todas. Para empezar con esta explicación vamos a empezar con un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que todos los componentes están conectados uno detrás de otro. Esto quiere decir que si al momento de desconectar uno, el otro deja de funcionar. Todo el circuito se interrumpe. Por ejemplo, si conectamos varias bombillas en una sola hilera y uno se funde o se descompone, todos los demás dejan de funcionar. Es importante saber que la corriente que pasa por cada uno de los componentes es la misma, pero el voltaje se reparte entre ellos. En este ejemplo tenemos un circuito en serie que al estar conectados los dos prenden, pero si uno de los dos se desconecta, deja de funcionar. En un circuito en paralelo es diferente. Aquí cada componente está conectado por su propio camino a la fuente de energía. Esto permite que la corriente se divida y circule por varios caminos a la vez. Si uno de los componentes se llegara a apagar o a descomponerse, los demás seguirán funcionando, ya que como está dividido entre varios caminos, la energía igual seguirá pasando por los demás. Este tipo de circuito, el voltaje es el mismo en todos los componentes, pero la corriente se reparte. Como por ejemplo aquí lo tenemos conectado, llegáramos a sacar uno, el otro seguirá funcionando. Lo volvemos a poner otra vez, pero no veo, porque estoy ciego. Pero pues bueno, ahí se comprende, ¿no? Ya funciona otra vez. En este experimento analizamos el comportamiento de los LEDs cuando se conectan en serie y en paralelo, y cómo eso afecta tanto su brillo como la potencia que disipa la resistencia. Primero, en la conexión en serie, la corriente que circula por todo el circuito es la misma para todos los componentes, en este caso unos 20 miliamperios. Cada LED recibe aproximadamente 2 voltios y la resistencia disipa alrededor de 5 voltios. Si multiplicamos ese voltaje por la corriente, obtenemos una potencia de 0.1 watts, o lo que es lo mismo 100 milivoltios. Aquí es importante notar que al estar en serie, la tensión total del circuito se reparte entre los LEDs y la resistencia, por eso si agregamos más LEDs, la tensión que queda para cada uno disminuye y su brillo también baja, porque la corriente es la misma y no puede recibir toda la energía que tendría si estuvieran solos.
Por otro lado, en la conexión en paralelo, cada rama del circuito tiene su propia resistencia y LED. En este caso, cada rama conduce una corriente de unos 21.2 miliamperios, y como hay dos ramas, la corriente total del circuito es aproximadamente de 42.4 miliamperios. Cada resistencia disipa alrededor de 0.148 watts o 148 milivoltios. Lo interesante es que al estar en paralelo, cada LED recibe el voltaje completo de la fuente, por lo que su brillo es prácticamente el mismo que si estuviera conectado solo. En resumen, en serie la corriente es igual para todos los LEDs y el voltaje se reparte, lo que limita su brillo. En cambio, en paralelo, cada LED recibe el mismo voltaje, por eso se ven igual de brillantes, aunque el consumo total de corriente del circuito es mayor. Este comportamiento explica por qué en la mayoría de los dispositivos de iluminación moderna, los LEDs se conectan en paralelo. Se obtiene una iluminación más uniforme y brillante, aunque se consume un poco más de energía. Bueno, aquí les voy a explicar cómo saqué los resultados de los cálculos tanto para el circuito en serie como en paralelo. Primero en serie, tenemos una corriente de aproximadamente 20 miliamperes, o sea 0.020 amperes. En este experimento comprendimos de manera práctica cómo se comporta la corriente y el voltaje en los circuitos en serie y en paralelo. Vimos que aunque los dos tipos de conexión permiten encender los LEDs, cada uno tiene ventajas y desventajas. En serie la corriente es la misma para todos los componentes, mientras que en paralelo cada uno recibe el mismo voltaje y mantiene su brillo. Aplicar la ley de Ohm nos ayudó a entender la importancia de calcular correctamente las resistencias para proteger los componentes y garantizar un buen funcionamiento. Este proyecto nos enseñó que la electricidad no solo se estudia con fórmulas, sino que también se puede experimentar, observar y comprender en la práctica. Además, aprendimos a trabajar en equipo, a distribuir roles y a comunicarnos mejor para lograr un resultado claro y funcional. En conclusión, comprobamos que la teoría y la práctica se completan y que la electricidad está presente en todo lo que usamos día con día, desde un simple LED hasta los sistemas eléctricos más complejos.